Con el tema vamos a hacer un repasito. Primero por la anatomía, fíjense esa imagen que ustedes tienen. En la pantalla es un corte esquemático, un esquema en realidad, de cómo se conforma y se dispone en el hígado y las vías biliares. La vía biliar tiene dos partes, una vía biliar que se llama principal, que está compuesta por ambos conductos hepáticos, el conducto hepático común, el conducto colédoco y una vía biliar accesoria, que es la vesícula biliar y el conducto cístico. Entonces, cuando hablamos siempre de vía biliar principal, estamos hablando de hepáticos, hepático común, colédoco. Esa vía biliar principal, como ustedes saben, desemboca en el duodeno y va a llevar la producción biliar del hígado hacia el duodeno. Cuando no estamos ingiriendo alimento, o sea, en los periodos interprandiales, el esfínter de Oddi, que se encuentra a nivel de la papila, va a permanecer cerrado. Entonces se va a producir un reflujo de esa bilis que el hígado secreta en forma continua, permanente. Al estar cerrada la válvula inferior, va a refluir a través del conducto cístico y va a llenar la vesícula biliar. Esa secreción de bilis mantiene una presión dentro de los conductos biliares de unos 15 a 25 centímetros de agua. Y en total el hígado secreta diariamente en una persona de 70 kilos aproximadamente 1,2 litros de bilis. Si nosotros aumentamos mucho la presión dentro de la vía biliar, por ejemplo porque cerramos el conducto colédoco, esa presión cuando se represione la vesícula va a comenzar a generar una tensión dentro de la vía biliar y cuando supere los 30 centímetros de agua va a producir un cese de la secreción hepática de bilis y va a producir lo que llamamos una colestasis. Este esquema en la realidad es un poco más así como se ve acá, y para los que han venido a quirófano y han visto alguna colecistectomía saben que nada está pintado de color adentro. Acá vemos la vena azul, la arteria roja y demás, pero en la realidad es que no hay nada pintado de color, así que es un poquito más difícil reconocer las estructuras cuando uno ve la anatomía real, digamos. Pero fíjense acá, esto está el hígado, está rebatido hacia arriba, y entonces uno ve la vesícula en esta posición. Si nosotros dejamos caer el hígado, la vesícula queda en la posición inversa, o sea, con el fondo hacia abajo y el bacinete más alto. Este es el conducto cístico, acá está la vía biliar principal, ambos hepáticos, hepático común. Cuando el hepático común se une con el cístico, se forma el colédoco. Y ese es el que tiene una porción retroduodenal y retropancreática y va a desembocar a nivel del duodeno, como ven en este cortecito. Esta es una vista posterior, como el conducto colédoco viene, pasa por detrás del duodeno, por detrás del páncreas, y después tiene una porción intrapancreática, se mete dentro del tejido glandular pancreático, hasta que atraviesa la pared duodenal, tiene una porción intraparietal y desemboca en la papila. Antes de desembocar, en un porcentaje de personas, se une con el conducto de Wilson y forman un canal común y desembocan conjuntamente dentro del duodeno. Fíjense cómo las fibras musculares de la pared duodenal se entrelazan y envuelven ambos conductos y forman lo que llamamos el esfínter de Oddi. Este es el mecanismo que va a mantener cerrado el conducto colédoco cuando el paciente no come,
y va a permitir que el reflujo biliar llene la vesícula. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un síndrome coledociano? Cuando hay un síndrome coledociano hay una obstrucción de la vía biliar principal. Independientemente de la causa que la esté obstruyendo, el fenómeno es la obstrucción, el impedimento a la secreción de bilis hacia el duodeno. Entonces, nosotros vamos a hablar de síndrome coledociano, y esto que estamos hablando ahora es una generalidad, o sea, esto sirve para todas las causas de síndrome coledociano. Esa obstrucción de la vía biliar principal produce una manifestación signo-sintomatológica muy particular, independientemente de la causa que le esté generando, y nosotros a este fenómeno le llamamos colestasis. Hay un éstasis biliar, la palabra colestasis significa éstasis biliar, de causa extrahepática. Entonces, un síndrome coledociano es un síndrome clínico y humoral, porque tiene manifestaciones de signos de sintomatología y además hay alteraciones de laboratorio. Puede tener diferentes causas, pero todas, en definitiva, lo que están ocasionando es un impedimento a que esa bilis se excrete hacia el duodeno. El hígado funciona perfectamente bien, el problema está en los conductos. Entonces, como tenemos que hablar de la generalidad, tenemos que ver cuáles son estos signos y síntomas y estas alteraciones humorales. Lo vamos a hacer sin distinguir la causa al principio. Entonces, si yo hablo de generalidad, si yo digo síndrome coledociano, no le pongo un apellido a esto, solo síndrome coledociano, los síntomas son la ictericia, la coluria y la hipocolia. Es raro que un paciente tenga acolia, generalmente es hipocolia, es una coloración menos marcada de las heces. Acolia sería tener heces de color blanco, y eso se ve muy raramente. Se ve más en los chiquitos que tienen atresias de vías biliares. Lo que más ve uno en la práctica es la hipocolia. El paciente nota que tiene deposiciones mucho menos coloreadas, mucho más claras. Entonces, a esta triada, ictericia, coluria e hipocolia, dependiendo de algunas características, pueden sumarse otras cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de síndrome coledociano y le ponemos el apellido litiásico, el síndrome coledociano de causa litiásica, el paciente va a tener dolor. Entonces, si nosotros decimos síndrome coledociano litiásico, está bien que ustedes respondan dolor, ictericia, coluria, hipocolia. Si hablamos de síndrome coledociano solamente, está mal que pongan el dolor. ¿Por qué? Porque en el síndrome coledociano neoplásico, otro apellido neoplásico, el paciente no tiene dolor. Es una ictericia que cursa sin dolor, por lo menos en sus etapas iniciales. Y cuando aparece el dolor en los pacientes que tienen un síndrome coledociano de causa neoplásica, es un dolor diferente, porque no es el dolor por la obstrucción de la vía biliar, sino que es el dolor de la infiltración nerviosa que puede tener un tumor pancreático, por ejemplo, de los plexos, del plexo celíaco fundamentalmente. Entonces es un dolor diferente. Cuando hablamos de síndrome coledociano neoplásico, no tenemos que mencionar el dolor, y si lo hacemos lo ponemos al final. Podemos decir ictericia fría. Cuando hablamos de ictericia fría,
queremos significar que el paciente no tiene dolor. No que no tiene fiebre, sino que no tiene dolor. Ictericia fría, ictericia referida por tercero, poluria, hipocolia, y ahí si queremos podemos decir que tardíamente puede aparecer algún tipo de dolor sordo, dolor visceral, infiltrativo, mal localizado. Después pueden aparecer fiebre, que eso ya nos habla de que hay una sobreinfección de la bilis. Ustedes saben que normalmente la bilis es estéril, entonces un paciente que tiene solamente una obstrucción biliar no va a tener fiebre. Si tiene fiebre, lo que tenemos que sospechar es que su bilis está contaminada y que hay una infección, por lo tanto, el paciente agrega una colangitis aguda. La fiebre es manifestación de una complicación del síndrome coledossiano, que es la colangitis. Y después también puede agregarse prurito, pero esto ocurre en etapas tardías de un síndrome coledossiano y es por el depósito de las sales biliares a nivel de las terminaciones nerviosas en la piel, pero para que eso ocurra el paciente tiene que alcanzar cifras de bilirrubinemia altas, o sea, un paciente que está amarillo hace bastante tiempo. Entonces, como les decía recién, el síndrome coledossiano tiene ictericia. La ictericia es, como ustedes saben, la coloración amarillenta de piel y mucosas, porque se depositan los pigmentos biliares de la bilirrubina. Esto no es propio del síndrome coledossiano, sino que también puede verse en otras patologías de causa prehepática, como por ejemplo en los pacientes que tienen algún síndrome hemolítico, por ejemplo en las anemias hemolíticas, la esferocitosis, cuando el paciente hace un episodio de hemólisis, aumenta la bilirrubinemia, pero a predominio de la bilirrubina indirecta, o sea, la no conjugada, porque esto se produce antes del pasaje hepático de la bilirrubina. Entonces tiene una ictericia que es una ictericia mucho más, se llaman ictericias flavínicas, porque flavos viene de blanco. Entonces es una ictericia como si yo mezclara amarillo y blanco, digamos. Si yo mezclo amarillo y blanco me da ese colorcito levemente amarillo, que es propio de las ictericias hemolíticas. Después, si yo tengo una ictericia de causa hepática, por deficiencia de alguna enzima o por alteraciones metabólicas, ahí están todos los síndromes estos de Dubin-Johnson, Rotor, Klier-Najar. Entonces, esas son las ictericias de causa hepática, digamos. Y si tengo una ictericia post-hepática, es esta que estamos hablando del síndrome coledossiano. Ahí hay un error, porque dice que se colorean primero las escleróticas por encima de los 3 miligramos por decilitro. Eso está mal. El umbral ictérico de la piel es 2 miligramos por decilitro. Fíjense que abajo está bien, está corregido y está bien puesto. El umbral ictérico de la piel es 2 miligramos por decilitro y las escleras se colorean primero, o sea que 2 miligramos, no 3. Acuérdense siempre que las cifras normales de bilirrubina, según el lugar donde ustedes estén, según el lugar donde trabajen, lo pueden tener expresado en miligramos por litro o miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, si yo busco los miligramos que hay en un litro, tengo que correr la coma. Esas cifras que están expresadas ahí abajo, 1,2 miligramos por ciento o por decilitro, eso es sinónimo de decilitro, 1,2 miligramos por decilitro es el valor normal de bilirrubina total. Eso equivale a 12 miligramos por litro. Entonces siempre hay que fijarse cómo está expresado
si por decilitro o por litro. Tener cuidado con eso. De esa bilirrubina total de 1,2 corresponde 1 a la directa, 0,9 a 1 para directa, y 0,2 a 0,3 es el valor normal de la directa. Siempre que un paciente tiene ictericia, lo primero que se le van a colorear son las mucosas, las escleras, la mucosa yugal. Entonces siempre hay un lugar muy sensible que es el frenillo lingual. Le miramos muchas veces el frenillo lingual para ver, porque aparte ustedes saben que en nuestro país hay muchas razas, muchas etnias, y no es lo mismo la ictericia en un paciente moreno que en un paciente blanco, digamos. Puede haber alguna dificultad en la percepción de la coloración de la piel, pero no ocurre con la esclera, ni con las mucosas tampoco. Así que siempre hay que mirar las mucosas para detectar la ictericia. Como les decía antes, lo que ocurre generalmente es la hipocolia, muy rara vez la colia, y esto es la falta de coloración o la disminución de la coloración de las heces. Muchas veces el paciente reconoce que la materia fecal es más clara, color masilla, dicen muchos, y es porque no llegan los pigmentos biliares, obviamente, al intestino, porque hay un cese de la secreción hepática. Y la coluria es la coloración con mayor tono de la orina, muchos la comparan a un té cargado o a una Coca-Cola, y obviamente es porque hay una mayor filtración de pigmentos biliares a nivel renal. ¿Cuáles son las causas que me pueden producir un síndrome coledociano? ¿Cuáles son las causas que pueden producir una obstrucción extrahepática de la vía biliar? Todas esas que están ahí y más. Pero a mí me interesa mucho que ustedes sepan que hay causas benignas y malignas, y fundamentalmente que se graben 3 orígenes o 3 etiologías, porque son las que más van a ver a lo largo de su vida. En nuestro país, en nuestro medio, la causa más frecuente de síndrome coledociano es la litiasis biliar. Por lejos, con muchísimos cuerpos de ventaja. Litiasis vesicular, litiasis biliar. Generalmente esa litiasis biliar es de origen vesicular. Es muy rara la formación de cálculos de novo en la vía biliar principal. Se ve más en pacientes que tienen alguna alteración, como por ejemplo puede ser una dilatación quística de la vía biliar congénita y puede producir cálculos dentro de la vía biliar principal, pero eso es raro. Los cálculos biliares, lo más común es que provengan de la vesícula biliar. Entonces, litiasis biliar, la primera causa de síndrome coledociano en nuestro medio de trabajo. La segunda causa de síndrome coledociano es la tumoral. Segunda causa de síndrome coledociano. En segundo lugar, las causas tumorales. Dentro de estas causas tumorales, la primera causa es el cáncer de cabeza de páncreas. Primera causa neoplásica, cáncer de cabeza de páncreas. Y después del cáncer de cabeza de páncreas le siguen los tumores ampulares, los tumores de vesícula y el carcinoma propiamente dicho de la vía biliar, o sea, el colangiocarcinoma. Pero acuérdense esa frecuencia. Número 1 de causa de síndrome coledociano, litiasis vesicular, litiasis biliar. Un cálculo que pasó de la vesícula a la vía biliar principal y se impactó en el colédoco distal. Causa número 1.
Causa número 2, tumores. ¿Cuál es el más frecuente? El tumor de la cabeza de páncreas. Después vienen el ampuloma, el cáncer de vesícula, el colangiocarcinoma, digamos el propio de la vía biliar. Pero el más importante, el principal, cáncer de la cabeza de páncreas. Y en tercer lugar, si uno quiere, de causa del síndrome coledociano, están los parásitos. Y en nuestro medio hay comunidades, hay poblaciones que viven muy hacinadas y con malas condiciones de salud, sobre todo en los asentamientos de la periferia de la ciudad, y entonces suelen tener mucha caridiasis los chicos. Van a ver si estudian el tema de algún libro que les nombra la fasciola hepática, pero la fasciola hepática es un parásito que en nuestro medio no se ve. Es más en Chile hay fasciola hepática, en Estados Unidos hay fasciola hepática, acá en Argentina no hay. Acá el parásito que produce el síndrome coledociano es el Ascaris lumbricoides. Y después hay otro parásito que no produce un síndrome coledociano por el parásito en sí mismo, porque es microscópico, pero que sí puede producir un síndrome coledociano porque forma un quiste dentro del hígado, un quiste que tiene múltiples membranas, y cuando ese quiste se rompe y se vacía hacia la vía biliar, puede desprender una membrana del quiste y eso sí ocluir la vía biliar. Estamos hablando de la hidatidosis. Un quiste hidatídico hepático que se rompe hacia un conducto biliar puede eliminar una membrana y la membrana producir un síndrome coledociano. Es una cosa bastante rara. Pero le digo para que sepan que puede haber un síndrome coledociano por hidatidosis. Principalmente el parásito que produce síndrome coledociano en nuestro medio es el Ascaris. Y eso se ve con alguna frecuencia. Bueno, entonces causas. Causas, litiasis, neoplasias, parásitos. En ese orden, las 3 causas más importantes de síndrome coledociano. Un cálculo que está en el codeo, un cálculo que está en la vía biliar principal, no siempre produce un síndrome coledociano. Los pacientes que tienen litiasis biliar pueden tener migraciones calculosas hacia la vía biliar principal y ese cálculo estar en la vía biliar sin producir ningún tipo de síntoma o puede migrar espontáneamente hacia el duodeno sin provocar ningún tipo de síntoma. De hecho, muchos creemos que los cólicos biliares de la litiasis vesicular, un paciente que tiene litiasis vesicular y tiene sintomatología, ustedes saben que el síntoma de la litiasis vesicular es el cólico biliar. Entonces, muchos dicen que cada cólico biliar, cada episodio doloroso en un paciente con litiasis vesicular, en realidad es una migración. No es que el cálculo se impacta y después se desimpacta en el ostium del cístico, sino que cada episodio de esos es una migración. Y el paciente está con dolor durante el tiempo que el cálculo demora en recorrer el cístico y obviamente que cede cuando el cálculo ese cae hacia la vía biliar porque descomprime la presión en la vesícula. Entonces, cada cólico sería una migración. Y esos calculitos, todos los pacientes que tienen cólicos biliares no siempre hacen síndromes coledocianos. Entonces es muy probable que esos cálculos pasen a la vía biliar y migren espontáneamente sin producir ningún tipo de problema. Eso obviamente está relacionado con el tamaño de esos cálculos. Ustedes saben que el diámetro normal, el calibre normal de la vía biliar principal son 6 milímetros. Hasta 6 milímetros lo consideramos normal. Entonces, si hay una migración de un cálculo que mide 2 o 3 milímetros, puede estar perfectamente dentro de la vía biliar principal sin ocluirla y puede migrar
espontáneamente sin producir una pancreatitis, porque ustedes saben también que no siempre el conducto colédoco y el conducto de Wilson desembocan en un canal común. En muchos casos, en muchos pacientes, desembocan por separado en el duodeno. Entonces, por más que un cálculo esté migrando a través del colédoco, no va a ocluir nunca el Wilson. Ese paciente no va a tener una pancreatitis. Y la migración es muchas veces muy fugaz, el cálculo no queda impactado en la ampolla, y entonces se produce una migración rápida, no alcanza a producir una elevación de la bilirrubinemia, y el paciente está completamente asintomático. Entonces fíjense que podemos tener una litiasis coledociana completamente, que pase completamente desapercibida, no diagnosticada. Todos los cálculos que hay en el colédoco, en su gran mayoría, vienen de la vesícula, es lo que le decía antes, que eso sería una litiasis coledociana secundaria. Ese cálculo no se formó en el colédoco, viene de la vesícula. Si se forma dentro de la vía biliar propiamente dicha, ya sea extra o intrahepática, se habla de litiasis coledociana primaria. Es muy raro. Como les decía antes, son pacientes que suelen tener alguna patología de base. Yo creo que ustedes ya dieron litiasis biliar, o sea que más o menos saben el tema de la fisiopatología de la litogénesis. Ustedes saben que para que se formen cálculos tiene que haber un desequilibrio en la composición de la bilis, ya sea un aumento del colesterol, el calcio, los pigmentos biliares y una disminución de los fosfolípidos. Entonces se produce la precipitación del colesterol y la formación de cálculo. Hay muchos alimentos, como por ejemplo todos los alimentos que tengan un alto refinamiento van a estar ligados a la formación o la generación de una bilis litogénica. En nuestro medio tenemos mucha incidencia de litiasis biliar. Los países occidentales en general tienen mayor frecuencia de los orientales. Y entonces es una patología que vemos frecuentemente. Como les decía antes, si esos cálculos están en la vía biliar principal y no la ocluyen, el paciente no va a tener manifestaciones clínicas. Ya sea que el cálculo migre o porque se mantiene dentro de la vía biliar sin ocluirla, el paciente puede estar asintomático durante un tiempo muy variable. Pero está claro que los cálculos que están en la vía biliar principal son un peligro, tienen un riesgo muy alto para el paciente, porque muy frecuentemente van a presentar complicaciones. Entonces, si nosotros lo comparamos con la historia natural de los cálculos en la vesícula, hay una clara evidencia de que la evolución de estos cálculos no es tan benigna como la de los cálculos asintomáticos en la vesícula. Por lo tanto, cuando uno detecta una litiasis coledociana, aun cuando sea asintomática, se indica tratamiento. Y ustedes van a leer en algunos libros que la litiasis vesicular, si es asintomática, puede no tener indicación de tratamiento, solamente indicación de control, si es absolutamente asintomática. Cuando encontramos cálculos en la vía biliar principal, aun cuando sean asintomáticos, está indicado el tratamiento. Bueno, esto es lo que hablábamos antes. Fíjense que hablamos de los cálculos de 3 milímetros o menos, esos son los que generalmente se mantienen asintomáticos, o los que pueden migrar espontáneamente sin traer demasiadas manifestaciones. Pero sabemos que esos cálculos, aun cuando sean muy chiquitos, pueden ocasionar una pancreatitis. Y ustedes saben que la pancreatitis es una enfermedad que puede ser muy grave e incluso mortal.
Por lo tanto, estos cálculos tienen indicación de tratamiento. Cuando nosotros tenemos litiasis biliar, lo que hablábamos antes, la sintomatología puede ser el cólico biliar y como complicación presentar un síndrome coledociano. El síndrome coledociano sería una complicación de la litiasis biliar. ¿Bien? A su vez, la colangitis sería una complicación del síndrome coledociano. La pancreatitis también. Sería la pancreatitis, ustedes saben, una complicación de la litiasis biliar. Pero también la podemos considerar complicación de un síndrome coledociano, porque un cálculo que está migrando puede producir primero un síndrome coledociano y después una pancreatitis aguda. Cuando tenemos un paciente que además de la ictericia, la hipocolia y la coluria presenta fiebre, tenemos que pensar en que apareció una complicación, en que apareció una colangitis aguda. La colangitis, que se produce por una infección bacteriana de los conductos, lo que uno tendría que preguntarse, pero ¿de dónde vienen estos gérmenes? Porque si la bilis normalmente es estéril, la obstrucción por sí misma no va a determinar que el paciente tenga una infección. Porque si yo ocluyo un conducto biliar y esa bilis está estéril, no hay forma de que lleguen los gérmenes ahí. Por eso no todos los síndromes coledocianos tienen fiebre. Entonces, que el paciente tenga una colangitis va a depender de que su vía biliar esté o no colonizada. ¿Por qué puede estar la vía biliar colonizada por gérmenes? Por ascenso directo de los gérmenes, desde el duodeno, que ustedes saben que tiene flora normal, hacia la bilis de los conductos. ¿Y por qué puede ascender? Y puede ascender porque esa papila, ese esfínter de Oddi, haya perdido su competencia, no funcione bien, entonces permita que asciendan gérmenes. Si la anatomía funciona bien y la fisiología funciona bien, ese esfínter de Oddi es continente, va a impedir que los gérmenes asciendan. Pero en estos pacientes que tienen migraciones calculosas frecuentes, a lo mejor han sido asintomáticas, cada calculito que va pasando por la papila va generando una herida, una micro herida. Eso trae aparejado una cicatriz, y la cicatriz es una zona más rígida que no va a permitir que esa papila cierre perfectamente. Con el tiempo, esas múltiples heridas a nivel de la papila pueden determinar una incompetencia del mecanismo valvular y entonces ya permitir que haya un reflujo, que se metan los gérmenes hacia la vía biliar principal. Si el paciente no tiene la vía biliar obstruida, como siempre hay un flujo, ese flujo que se produce a través del colédoco va a ir generando un barrido. Es como en el intestino, como lo que hablábamos cuando hablábamos de hilio, ¿sí? ¿Por qué nuestra flora normal no aumenta a niveles de producirnos patología? Porque existe el peristaltismo. Ese peristaltismo genera un barrido que va eliminando una cantidad de gérmenes. Bueno, el flujo biliar va eliminando esa población que puede haber, que está contaminando la bilis, y va manteniendo las cosas en un delicado equilibrio. Ahora, si yo provoco una obstrucción, ya sea por un cálculo, por un tumor o lo que sea, y esa bilis está contaminada, voy a determinar un espacio cerrado que va a formar un caldo de cultivo y va a permitir que esos gérmenes proliferen. Y ahí sobreviene la colangitis en estos pacientes. Entonces, como decíamos antes, tenemos ahí sí la ictericia, sea del origen que sea la obstrucción. Cuando hay una colangitis, el paciente va a tener dolor abdominal y va a haber fiebre, una fiebre bastante típica que tiene los famosos chuchos de frío, la fiebre éctica con picos febriles y escalofríos.
Y si la migración del cálculo, que estaba, por ejemplo, impactado en el tercio distal del colédoco, continúa, el cálculo sigue bajando y se impacta a nivel de la papila, si este paciente tiene un canal común, como nosotros vemos acá, que desemboca colédoco y Wilson conjuntamente, y se impacta el cálculo a este nivel, va a producir la oclusión del Wilson. Entonces, ustedes saben que cuando esta presión supere cierto límite, va a traer aparejada la ruptura de los acinos pancreáticos y la liberación de las proenzimas dentro del parénquima pancreático, su consecuente activación y la producción de una pancreatitis aguda. Ustedes ya dieron la clase de pancreatitis aguda, así que esto lo conocen. Eso para las litiasis, digamos, ¿no? Para la causa litiásica. Pero ustedes saben que también tenemos como segunda causa del síndrome coledociano el cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, las particularidades que ustedes tienen que conocer del cáncer de cabeza de páncreas es que, bueno, van a venir acompañados estos pacientes con todos los síntomas de la impregnación neoplásica, ¿no? La anorexia, la pérdida de peso, la astenia, en algunas ocasiones, ¿no? Todos estos pacientes vienen a la consulta ictéricos, vienen con un síndrome coledociano, pero con una particularidad de que suele ser una ictericia referida por terceros. O sea, el paciente se va poniendo ictérico tan gradualmente que no nota su propia ictericia. Entonces, los familiares le dicen, te veo amarillo, vos estás ictérico. Entonces, como el principio, digamos, fue advertido no por el mismo paciente, sino por alguien que convive con él, se le llama ictericia referida por tercero. Y el dolor en estos pacientes, que suele ser inconstante, y les diría que al principio inexistente, se le llama ictericia fría, pero ahí por eso yo trato de aclarárselo tantas veces, ¿no? Porque es un término que induce a confusión. Uno dice ictericia fría y lo primero que piensa es de que es fría porque no tiene fiebre. Y la verdad que es una cosa bastante lógica pensar que se llame fría porque no tenga fiebre, pero en realidad se llama fría porque no tiene dolor. El paciente, un buen día alguien le dice, vos estás amarillo, termina yendo a la consulta para conformar a ese familiar que le dice que está amarillo. Cuando uno empieza a investigar, el paciente reconoce por ahí que está haciendo unas deposiciones con menor coloración o que tiene una orina un poco más oscura, y cuando uno lo mira al paciente en realidad no está amarillo, está verde. O sea, tiene una ictericia muy marcada. Pero no ha tenido dolor. Y cuando el dolor aparece, fíjense como dice ahí, es más moderado, es mal localizado y es el dolor propio de la infiltración tumoral. Y después puede haber síntomas inconstantes, náuseas, vómito, diarrea, algún síndrome paraneoplásico puede aparecer también, como por ejemplo en los tumores pancreáticos, que puede haber involucradas células APUD, pueden ser células productoras de, por ejemplo, de péptido intestinal vasoactivo, entonces el paciente puede tener diarrea, una diarrea acuosa, una diarrea secretoria. Y más raramente los tumores pancreáticos pueden causar oclusión duodenal, pero es bastante más raro eso ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Si uno revisa en el examen físico y uno encuentra una hepatomegalia, ya hay que sospechar que el paciente tiene un hígado metastásico, sobre todo si es una hepatomegalia dura, irregular. Entonces ahí hay que sospecharse a una infiltración hepática por metástasis. Es
muy común en estos pacientes encontrar una tumoración en el hipocondrio derecho, piriforme, de bordes lisos, bien definida, que expande con los movimientos respiratorios y que resulta indolora a la palpación, y eso es la vesícula biliar, que está distendida por la oclusión que hay del colédoco. Toda la bilis represiona la vesícula, la distiende mucho, y entonces tienen una gran vesícula que se palpa, pero es indolor. Entonces eso me dice que no es una colecistitis aguda, porque no le duele cuando le toco esa tumoración, y eso es lo que llamamos signo de Courvoisier-Terrier o signo de Bard y Pick. Y ahí viene la ley de Courvoisier-Terrier o Bard y Pick, que dice que todo paciente con una ictericia fría, o sea que todo paciente ictérico y sin dolor, con vesícula palpable, tiene un cáncer de la cabeza de páncreas hasta que se demuestre lo contrario. Y obviamente que si nosotros en el examen físico encontramos que el paciente tiene ascitis, es un paciente que ya tenemos que sospechar en una etapa sumamente avanzada, en el que ya hay carcinomatosis peritoneal, o sea, una diseminación difusa de su enfermedad neoplásica. Entonces, yo tengo síndromes coledocianos fundamentalmente de dos orígenes, litiásico neoplásico, acuérdense, un tercero parasitario y después misceláneas, cosas bastante raras. Con que ustedes sepan esto está muy bien, litiásico neoplásico, bien diferenciables entre sí. El parasitario no se diferencia en nada del litiásico. ¿Y por qué el litiásico tiene dolor y el neoplásico no tiene dolor? Bueno, porque ustedes piensen que el paciente que tiene litiasis tiene una vía biliar de un diámetro normal y de pronto un cálculo que migró de un momento para otro, migró, cayó al colédoco y se impactó en el colédoco distal. Esa vía biliar que estaba de un diámetro normal, ahora tiene que soportar una obstrucción en agudo, así, de un momento para otro. Entonces no está preparada esa vía biliar para soportar la distensión. Las vísceras huecas duelen por distensión, entonces cuando el hígado continúe enviando toda su producción, va a empezar a generar una distensión de esa vía biliar que va a generar mucho dolor. Sobre todo si la vesícula se contrae vigorosamente, porque va a estar empujando contra una obstrucción, va a distender más todavía esa vía biliar, y entonces provoca mucho dolor. En cambio, en el paciente que... Sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué ahí plantea que el prurito aparece como primer síntoma incluso antes que la ictericia? Porque en el origen neoplásico. No, pero no es así, Entonces no aparece. Mira, si vos tenés, yo se los aclaro esto mucho porque hay algunos libros que le dan el prurito como un síntoma fundamental y eso hay que sacárselo de la cabeza. Primero ustedes tengan en cuenta cuando estudien cualquier patología de cualquier libro o cuando escuchen hablar a cualquier docente, que las cosas que nosotros leemos en los libros explican el 50% de los casos. La medicina no es una ciencia exacta, o sea, yo no puedo decir siempre es así. Pero estamos hablando de lo que de cada 10 pacientes que tienen estas cosas, le pasa a la mayoría, a 6, a 7. Entonces, la secuencia apendicular, por ejemplo, el dolor primero en el hipogastrio y la migración a la fosa ilíaca, de la localización posterior en la fosa ilíaca derecha y bla, 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 de la apendicitis aguda, eso se ve en la mitad de los pacientes. Pero en la otra mitad le pasan cosas totalmente diferentes. Lo otro es... Entonces uno habla de la mayor parte de los pacientes.
No siempre la apendicitis tiene esa secuencia apendicular. Acá pasa lo mismo. No siempre esto es tan así, no siempre uno lo puede explicar perfectamente, porque la medicina no es una ciencia exacta. Ahora, a la mayoría de los pacientes le pasa esto. La mayoría de los pacientes que tienen una neoplasia no comienzan con prurito inicial. Si vos tenés un paciente que empezó con prurito, que como síntoma inicial tuvo prurito y después se puso amarillo, busca una colangitis esclerosante. Busca una colangitis esclerosante. No esto. Buenísimo. Porque en los pacientes que tienen obstrucciones biliares de su vía biliar principal, el mecanismo por el cual se produce el prurito es el depósito cutáneo y la irritación de las terminaciones nerviosas de sales biliares. Para que eso pase, el nivel de bilirrubinemia del paciente tiene que ser muy alto. Entonces va a estar amarillo. Primero vino la ictericia y después, y te diría más después tardíamente que tempranamente, viene el prurito. Buenísimo, gracias. Entonces, acuérdense, síndrome coledociano, ictericia, color y hipocolia. Síndrome coledociano litiásico, dolor, ictericia, color y hipocolia. Síndrome coledociano neoplásico, ictericia, color y hipocolia. Más tardíamente puede aparecer dolor de otro tipo, puede aparecer prurito, puede venir acompañado de la sintomatología de impregnación, de la pérdida de peso. En los tumores de cabeza de páncreas hay algunas cuestiones muy particulares, por ejemplo, asco al cigarrillo en un paciente que fue fumador siempre, asco a las carnes. En todos puede aparecer fiebre, acuérdense, en cualquier origen de la obstrucción puede aparecer fiebre y ahí ya tengo que pensar que está complicándose con una colangitis. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para que ustedes no se confundan, vamos a saltar algunas, después las otras se las muestro. Y vamos al tema de lo que decíamos que es un síndrome clínico y humoral. Cuando buscamos en el laboratorio, ¿qué manifestaciones voy a tener de esta obstrucción de la vía biliar? Ustedes saben que nosotros tenemos algunas enzimas que podemos medir y que nos hablan bastante específicamente de lo que está ocurriendo con el flujo biliar. Entonces, hay una enzima que es la fosfatasa alcalina que la secretan las células de revestimiento epitelial de los conductos biliares. Pero lamentablemente, esto la haría, pero súper específica, sería genial, si no fuera porque además la secreta el hueso en crecimiento, la secreta el riñón, el intestino, la placenta, y aumentan los fumadores. O sea que se nos reventó ahí toda la especificidad de la fosfatasa alcalina. Y si bien es una enzima que usamos para medir colestasis, sabemos que hay otros orígenes posibles de un aumento de la fosfatasa alcalina. Al punto que decimos que en niños que tienen su aparato, digamos, su osificación en desarrollo, los valores normales son mucho más altos. Decimos que en los fumadores los valores normales son más altos y que en la embarazada que tienen una placenta dentro del útero, el valor va a ser mucho más alto y va a ser normal. Pero la fosfatasa alcalina la usamos. La bilirrubina es una enzima que usamos para medir colestasis porque sabemos que tiene un valor normal y que cuando ocluimos el colédoco se produce un aumento. Pero ese aumento va a ser a predominio de una de las dos formas de la bilirrubina. Entonces tenemos que pedir bilirrubinemia total
y fraccionada, para que nos hagan la disquisición entre directa e indirecta. Acuérdense, para 1,2 de total, miligramos por decilitro, la normal de directa es 0,2 a 0,3. ¿Sí? 1,2 para 0,3 de directa. Esa es la proporción normal. Si yo tengo un aumento de la bilirrubina total y está aumentada la bilirrubinemia directa, la porción directa o conjugada de la bilirrubina, entonces podemos sospechar que el origen es una obstrucción extrahepática de la vía biliar. Si nosotros tenemos un aumento predominante indirecto de la bilirrubina y no conjugada o indirecta, entonces tenemos que sospechar un problema prehepático o hepático. Y acá les hago un paréntesis, como en todo, les digo, ojo, porque a veces puede haber una hepatitis de las que se llaman colestáticas y va a producir un aumento de la bilirrubina total y a expensas de la bilirrubina directa, igual que en el síndrome coledociano. Pero bueno, por eso también no lo usamos sola la bilirrubina, usamos con un montón de otros factores, de otras enzimas de colestasis. La 5-nucleotidasa es una enzima que la reservamos para masa ocupante hepática, no la usamos en síndrome coledociano. La gamma-glutamil transpeptidasa es una enzima que nos sirve, de hecho es la más sensible y la más específica de las dos, de la gamma-GT y la fosfatasa alcalina. La más sensible es la gamma-glutamil transpeptidasa. Pero bueno, también está aumentada en algunas enfermedades hepáticas, pancreáticas, o sea que tampoco es no es 100% específica de oclusión biliar. Es la más sensible, la más específica que la fosfatasa, pero tampoco es 100%. Y después tenemos a las otras, a las transaminasas, que pueden, en un síndrome coledociano, aumentar, pero característicamente aumentan en las primeras horas y en general a las 36 o 48 horas, aun cuando se mantenga la obstrucción biliar, las transaminasas se normalizan. Y generalmente, si es una obstrucción biliar, van a aumentar al doble de su valor, no como en una hepatitis que aumentan 10 veces su valor. Bueno, y los ácidos biliares, pero no es algo que tengamos a mano en lo cotidiano, así que no los usamos. Pero acuérdense que para el diagnóstico de colestasis en el laboratorio fundamentalmente usamos bilirrubinemia, transaminasas, gamma-glutamil transpeptidasa, gamma-GT, y fosfatasa alcalina. Esas son las enzimas que usamos para controlar la colestasis de un paciente. Y obviamente que cuando uno tiene un paciente con una colestasis, nunca va a dejar de pedir una milasemia. Si tenemos la sospecha de que puede ser el origen neoplásico, no vamos a dejar de pedir marcadores tumorales como el CEA, el CA19-9, pedir el tiempo de protrombina, porque ustedes saben que la vitamina K es de metabolismo hepático, entonces, y está relacionada directamente con el tiempo de protrombina. Un tiempo de protrombina normal me está hablando de un buen funcionamiento hepático a pesar de la obstrucción. Entonces, esto sirve fundamentalmente para los pacientes neoplásicos que vienen con periodos largos de obstrucción biliar, porque en el periodo largo de obstrucción biliar comienza a sufrir la glándula hepática y podemos tener alteraciones de los tiempos de coagulación. En el coledociano litiásico es más raro que tengamos un aumento del TP, porque como el paciente tiene dolor, lo obliga a la consulta más precoz. Lo mismo ocurre con la colinesterasa, que mide la reserva funcional hepática. En los pacientes que tienen una litiasis generalmente lo vamos a tener normal, salvo que el paciente tenga una patología previa, que sea un etilista o que tenga alguna metabolopatía o alguna enfermedad funcional hepática, va a tener una colinesterasa normal.
En el neoplásico, que está obstruido hace mucho tiempo, si ese hígado está sufriendo la obstrucción, vamos a tener descenso de la colinesterasa sérica y tengo que prestar atención a esto porque me puede estar hablando de un hígado que no esté funcionando correctamente. Y obviamente después en estos pacientes el laboratorio de rutina, el hemograma, los glóbulos blancos, la fórmula leucocitaria, velocidad de eritrosedimentación, todo lo que ustedes saben. Pero fundamentalmente acuérdense, para ver estos enzimas de colestasis, no podemos nunca dejar de pedir una milasemia y si sospechamos neoplasias, marcadores tumorales. Lo demás, el TP, el KPTT, las plaquetas, colinesterasa y la rutina, uno lo incluye en todos los laboratorios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estas son algunas imágenes de algunos estudios. Por ejemplo, fíjense este paciente cómo tiene, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero hay un hilo ahí. Fíjense la continuidad entre la vía biliar intrahepática prácticamente, aparte le ha dividido, esto es solamente la rama derecha de la vía biliar, no se ve ni la rama izquierda de la vía biliar, se ve muy dilatada la vía biliar, la rama derecha de la vía biliar intrahepática, y se ve un desfiladero que le está comprometiendo la unión de ambos hepáticos, el conducto hepático común. Esto es una colangitis esclerosante. Este fue un síndrome coleociano. Y fíjense cómo tiene esta imagen intrahepática el paciente. Esto fue un quiste hidatídico que estaba roto hacia un conducto biliar. El quiste hidatídico se apoyó en el hepático derecho, lo terminó horadando, el quiste rompió, como que se metió, digamos, en el conducto hepático derecho y se rompió hacia la luz de la vía biliar. Y al romperse, descargó alguna de las membranas. Entonces fíjense cómo ahora tiene este aspecto estrellado, porque normalmente el quiste hidatídico está tensión, es una masa, debería ser como el círculo amarillo, ¿ven? Redondo, una pelota, con presión interna. Al romperse vacía esa presión y queda así con este aspecto como estrellado. Y alguna de las membranas pasó a la vía biliar y ocluyó el colédoco. Esto es una situación grave porque puede producirle un shock anafiláctico al paciente y la muerte, obviamente. El contacto del contenido del quiste hidatídico con cualquier membrana, ya sea que se rompa hacia el peritoneo o que se rompa hacia alguna víscera o hacia la vía biliar, puede producir un shock anafiláctico. Esto lamentablemente, este es el problema de las ecografías, ¿ven? Que siempre que nos mandan una imagen de una ecografía, el ecografista nos está mandando una foto de un estudio que en realidad es dinámico. La ecografía tendría que venir en un... Bueno, ahora el CD no se usa más, pero tendría que venir en un pen. Para poder ver la película de la ecografía. Si nosotros esta foto pudiéramos tener una película, veríamos que esto que está acá se mueve. Entonces esto que está acá dentro de la vesícula está vivo. No son tres, es uno solo. Lo que pasa es que como dobla y la ecografía hace un corte lineal, lo corta en 2 o 3 lugares. Esto era un ascari lumbricoide adentro de la vesícula biliar del paciente. Un paciente de edad pediátrica. Esta es una situación que ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez, que la describió un cirujano argentino, cordobés, en el año 1971, se llamaba Pablo Mirici, y él dijo que cuando un cálculo se impacta a nivel del bacinete, produce una colecistitis aguda, pero a veces la colecistitis puede estar limitada al bacinete, al sector donde el cálculo se impactó, y producir tal inflamación a este nivel que comprima la vía biliar sin necesidad de que adentro de la vía biliar haya un cálculo. La comprima y la ocluya. Adentro del colédoco no hay nada, el colédoco está libre, pero toda la inflamación que produce esto empuja y comprime
la vía biliar y produce una colestasis. Eso se llama síndrome de Mirici. Y después al síndrome de Mirici le describieron muchos grados. El grado 1 sería este que yo les digo, de la inflamación local del bacinete que comprime extrínsecamente la vía biliar y produce colestasis. Y el grado 5, 4 o 5 de síndrome de Mirici sería este, donde el cálculo, con el correr del tiempo, al apoyarse tanto sobre la vía biliar, fue debilitando la pared del conducto colédoco, al punto que después fundió la pared de la vesícula con la pared de la vía biliar, por esa inflamación permanente, se fundió, se hizo una cicatriz, y ya uno no diferencia acá la pared de la vesícula con la pared del colédoco, es todo cicatriz. Y como el cálculo se siguió apoyando, generó una isquemia de todo esto y la terminó borrando. La disolvió, se la comió y generó, fíjense, una fístula colecisto-coledociana, por donde un gran cálculo, que ni siquiera entra dentro de la vía biliar, porque es tan grande que no podría migrar nunca, pero la ocluye, y genera este gran problema acá, que es tener que reparar algo donde ya no hay más pared propia del colédoco, sino que la vesícula se abre en toda esta magnitud a la vía biliar. Estas son situaciones complejas que afortunadamente hoy en día prácticamente no se ven, son rarísimas, y esto ocurre porque la gente accede mucho más fácil y rápidamente a la cirugía de su litiasis vesicular, porque esto ocurre porque no se hizo nada cuando el paciente tenía esto. Nadie tiene esto de entrada. Entonces, si tiene esto y se deja estar y nadie hace nada, y pasa por esto y nadie hace nada, llega a esto, y ahí la cosa es más compleja. Y entonces, ¿cómo diagnosticamos un síndrome coledociano? Bueno, el estudio de elección, el método de elección para estudiar una colestasis, en primer lugar, es la ecografía. Porque es un estudio no invasivo y es un estudio que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante aceptable. El único problema de la ecografía es que es operador dependiente. O sea que yo necesito que la persona que está haciendo, aun cuando yo tenga el mejor equipo para hacer la ecografía, necesito que el operador sea una persona confiable. Entonces, primer estudio, ecografía. Ecografía hepatobiliopancreática, así lo pedimos. Ecografía hepatobiliopancreática. Muchas veces el gran enemigo que tiene la ecografía es el aire, ¿sí? Ustedes saben que tanto la ecografía como la resonancia utilizan ultrasonido para generar la imagen. Entonces, el sonido se transmite excepcionalmente por el medio sólido, es el medio por el cual el sonido se transmite de mejor manera, por eso es muy útil para la patología hepática, la ecografía. El hígado es un órgano sólido, o sea que ahí tengo muy buena sensibilidad. Después, el medio por el cual mejor se transmite el sonido es el líquido, y por el que peor se transmite es por el aire. Entonces, cuando el paciente que viene con una pancreatitis, por ejemplo, tiene mucha distensión abdominal, ustedes saben que muchas veces la pancreatitis genera un hilio regional, y todas las vísceras que están por encima del páncreas están distendidas, tienen aire líquido. Entonces ahí el ecografista me dice, mira, la verdad que no puedo ver bien porque hay mucha interposición gaseosa. Si el paciente está distendido, la ecografía tiene poco rédito. Si el paciente no está distendido, no tiene mucho aire en el intestino, voy a tener mucho más rédito en la ecografía.
siempre primero una ecografía, porque aparte no es más que apoyarle un transductor con un poquito de gel sobre el abdomen al paciente. No hay que pincharlo, no hay que invadirlo. Un estudio sumamente benigno la ecografía, no es invasivo. Entonces siempre primero una ecografía. Y si tengo, fíjense por ejemplo acá se ve muy bien la vesícula, y si tengo litiasis, el ultrasonido viene, pega contra el calculito y rebota, ya se vuelve a ser recibido por el transductor. Entonces me va a generar por detrás del cálculo esta zona oscura, a la que le llamamos sombra acústica posterior y que es patognomónico de los cálculos en la vesícula. En la vesícula o en donde quieran estar, no es patognomónico de los cálculos. Esta generación de esta zona muda, de esta sombra por detrás de los cálculos. Otro estudio que podemos pedir, y esto es bastante más específico, de los cálculos en la vía biliar principal, es la colangioresonancia magnética. La resonancia utiliza también ultrasonido. Entonces, esto es bastante mejor, lo que pasa es que no siempre está al alcance de la mano, pero fíjense, en este paciente, este es un paciente que está colecistectomizado, porque miren, la vesícula tendría que estar acá, el cístico no tiene la vesícula. Entonces este seguramente es un paciente que se hizo una cirugía de vesícula y al tiempo el paciente se puso ictérico, hizo un síndrome coleociano. El estudio de elección es la colangioresonancia, y fíjense cómo la colangioresonancia muestra en el tercio distal del colédoco una falta de relleno, imágenes negativas. Esos son calculitos que están en el tercio distal de la vía biliar principal. Es un estudio no invasivo, porque el paciente lo único que hace es acostarse adentro de un tubo y no se le hace ninguna otra cosa, salvo que se le inyecte contraste, pero en general no hace falta para esto. Pero es diagnóstico solamente, no es terapéutico, es solamente diagnóstico. Si yo tengo un paciente con un coleociano, le hago una resonancia y veo esto, ahora el paciente tiene que ir a hacerse una colangiografía retrógrada. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Respecto a esto que recién mencionó en relación con una pregunta que tuvimos en el parcial. En una pregunta decía, ¿cuál es el estudio más sensible y específico para detectar litiasis coledociana de los que se enumera a continuación? A, ecografía. Resonancia. Bueno, puse resonancia y me la pusieron mal. Pusieron que la respuesta correcta era ecografía en la grilla de respuestas. Es la resonancia, porque lo dijo Boretti en la clase de pancreatitis aguda. Es la resonancia. Bueno, la respuesta que la cátedra plantea es la ecografía. Bueno, pero vamos a verlo eso y, digamos, ¿aprobaste o no? Sí, aprobé, pero no quería quedarme yo con el concepto erróneo. No te hagas problema. No quería quedarme con el concepto erróneo para el examen, digamos. Es la resonancia. Yo lo voy a hablar con el doctor González. Hubo otra pregunta que también la tuve que charlar con él, porque... ¿Las desventraciones? No, una pregunta de Ilio, una pregunta que decía ¿cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal? Sí. Le daba bridas, adherencias. Sí. La segunda era síndrome de Mirici y la tercera eran malformaciones congénitas. Sí. Y la cuarta era A y C son correctas. Sí. ¿Sí? Sí. La respuesta correcta es la D. Y consideraron la A. Y está mal. La respuesta correcta es la D. Bien. Ya lo hablé, esa pregunta ya la ves más. A una alumna que le faltaba una pregunta para aprobar, se la dimos como correcta y con esa pregunta aprobó, pero bueno, a veces pasan estas cosas en los exámenes. Lo que hay que hacer es decirlo, así lo vemos, pero errores siempre existen. Gracias, profe, gracias. Bueno, entonces,
seguimos con el tema del diagnóstico por imágenes. Otro estudio que tenemos a mano es la tomografía abdominal. La tomografía la reservamos, obviamente que no es de primera elección, la primera elección siempre es la ecografía, pero para un paciente en el que la ecografía nos diga que no tiene litiasis vesicular o que le ven una masa a nivel de la cabeza pancreática, el estudio obligado es una tomografía. Una tomografía para diagnosticar el tumor y para hacer una estadificación preoperatoria. Ver la extensión, ver el compromiso, ver la resecabilidad. Ustedes saben que si los tumores invaden el eje mesentérico, si invaden la arteria mesentérica superior, se consideran irresecables. Entonces, en esos casos pasamos a una tomografía abdominal. Siempre, generalmente, cuando hay sospecha de o bien de una complicación local o de una neoplasia. Y después tenemos este otro estudio que ustedes ya lo conocen, saben de qué estamos hablando, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que a diferencia de todos los que vimos hasta acá, es un estudio invasivo. Por eso, al principio lo indicábamos mucho más frecuentemente y ahora nos limitamos a una indicación precisa. O sea, le indicaríamos una retrógrada a este paciente que vimos, a este paciente. Ya no tiene vesícula, o sea, no necesita ser operado, no necesita una cirugía, pero tiene cálculo en la vía biliar. Entonces yo a este paciente con una colangiografía retrógrada endoscópica lo resuelvo. Antes íbamos más directamente a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica porque conseguir una resonancia era muy difícil y era muy costoso o no había directamente. Pero al principio los endoscopistas hacían una colangiografía. Si veían que tenía cálculo, hacían una papilotomía. Esa conducta la cambiaron. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que cuando ellos hacían las colangiografías como gesto inicial, muchas veces los pacientes que no tenían cálculo y entonces ellos no le hacían nada, sacaban el catéter y se iban, esos pacientes hacían colangitis o esos pacientes hacían una colecistitis muy importante. ¿Por qué? Porque su vía biliar podía tener alguna dificultad en el drenaje, porque a veces existen patologías como las disfunciones del esfínter de Oddi que hacen que si bien no hay ningún cálculo, esa vía biliar no se drena bien. Quedaba la sustancia retenida y producía complicaciones. Entonces hoy en día ningún endoscopista hace una colangiopancreatografía retrógrada sin hacer como gesto inicial una papilotomía. Y ahí la cosa ya cambia, porque si lo primero que van a hacer es cortarle algo, estemos seguros de que cortamos con un motivo válido. Porque hacer una papilotomía y después hacer la colangio y ver que no tiene ningún cálculo, la verdad que uno tiene la sensación de que le cortó la papila inútilmente. Mucho más grave esta situación si los pacientes, cuanto más joven el paciente, más grave la situación. De cortar una papila y que no sea para solucionar algo. Entonces tratamos de estar absolutamente seguros de que el paciente tiene un cálculo en la vía biliar para enviarlo a hacer una colangio retrógrada. ¿Cómo tenemos la seguridad? A través de una resonancia o si tenemos un excelente equipo de ecografía, un excelente ecografista y nos dice que ve un cálculo dentro de la vía biliar principal. En ese paciente puedo evitar la resonancia y mandarlo a una retrógrada. Pero el estudio más específico es la colangioresonancia. Bueno, ustedes saben lo que es una colangio retrógrada. Fíjense, estas son imágenes de retrógrada. Miren lo que es. Esto le llamábamos empedrado coledociano. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y siempre decimos nosotros que si contamos 8, por lo menos tiene 10. Porque siempre hay algún cálculo que no se ve. Entonces,
empedrado coledociano. Este otro paciente no, este tiene, fíjense, uno acá en el cístico, uno o dos en el cístico, ahí se está pintando un poquito la vesícula y tiene este en la vía biliar principal. Esto se resuelve a través de la endoscopía. Y después hay otros elementos diagnósticos que tienen mucho valor, tienen una altísima especificidad y sensibilidad, pero son muy caros. Acá en Rosario, por ejemplo, hay un solo lugar donde se hace una ecoendoscopía. Esto es un endoscopio que en el extremo tiene un transductor ecográfico. Entonces, logra una imagen, está haciendo la ecografía prácticamente apoyado en la vía biliar, porque cuando esto entra al duodeno, está ahí al lado de la vía biliar. Entonces, fíjense cómo se ve toda la vía biliar. Esta es la vía biliar principal, el colédoco, y acá está el cálculo, y fíjense la sombra acústica posterior que produce. Esto es un estudio excelente, les vuelvo a repetir, altísima sensibilidad y especificidad, sirve mucho para tumores, sobre todo para tumores próximos a la papila, tumores ampulares, y además de diagnóstico puede ser terapéutico porque esto tiene un canal operador lateral y el ecoendoscopista puede hacer punciones, biopsias, instilaciones, drenajes, o sea que es un método excepcional, muy caro y con poca gente entrenada en hacerlo. Esas son las dificultades que tiene, pero es un excelente método de estudio. Ojalá lo tuviéramos más a mano. Y no sirve solamente para la vía biliar, sirve para un montón de patologías, para esófago, para estómago. Es excelente. Y después, como método más terapéutico que diagnóstico ya, tenemos todas las intervenciones percutáneas, que a través de una punción transparietohepática se puede acceder a un conducto biliar intrahepático y a través de ahí contrastar la vía biliar, dilatar, sacar cálculos, colocar drenajes puros de la vía biliar intrahepática o colocar un drenaje que llamamos, por ejemplo, este es un drenaje que llamamos interno-externo. ¿Por qué? Porque atraviesa la vía biliar. Ustedes imagínense que este paciente tuviera una neoplasia de la cabeza del páncreas. Este catéter tiene agujeritos desde acá hasta la punta. Es multifenestrado. Entonces este catéter se coloca pasando por la vía biliar, atravesando la tumoración y sale al duodeno. O sea que yo este catéter puedo tenerlo abierto o lo puedo cerrar acá afuera. Tiene una canillita, la cierro y a través de todos estos agujeritos la bilis va a fluir hacia el duodeno del paciente. Por eso drenaje externo-interno. Esta es una buena alternativa en algunos casos que por algunas cuestiones particulares no puede accederse por una retrógrada. Por ejemplo, imagínense un paciente que tenga hecha una gastrectomía, que esto se ve, tienen hecha una gastrectomía, entonces como tienen una anastomosis en Iderrux, es imposible llegar a la desembocadura de la vía biliar en el duodeno, porque el endoscopista se mete por el esófago y cae en el yeyuno. Se lo saltea el duodeno. Entonces, para esos pacientes, la intervención percutánea es el método de elección cuando queremos hacer algo terapéutico sobre su vía biliar. Y entonces, resumiendo un poco, síndrome coledociano. Tenemos muchos estudios, tenemos mucha cosa para hacer. ¿Qué elegimos en cuanto a diagnóstico? Por imágenes hablamos, ¿no? Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es un buen examen físico, un buen interrogatorio, una buena historia clínica, pedir un laboratorio apropiado con enzimas de colestasis, y entonces pedimos una ecografía hepatobilio-pancreática como primer gesto, primer estudio, ecografía, y entonces, ¿tenemos un diagnóstico de certeza? Vamos al tratamiento. ¿No tenemos un diagnóstico concreto? Si esa ecografía nos dijo que ven una masa pancreática, nos vamos a una tomo. Pero si esa ecografía no es concluyente, no vio bien, no es muy radical, podemos pedir una colangioresonancia.
en un síndrome coledociano estamos hablando, colangioresonancia. La colangioresonancia nos va a dar el diagnóstico, seguramente nos va a dar el diagnóstico, aun cuando sea un tumor de la cabeza de páncreas, lo va a ver. Y si con la colangioresonancia definimos que esto tiene resolución quirúrgica, entonces vamos a ir o a una colangio retrógrada o a una cirugía ya que puede ser laparoscópica o abierta. Pero fíjense los pasos, ¿eh? Ecografía, de la eco pasamos a la colangio o a la tomo y de ahí ya pasamos directamente a lo terapéutico, la retrógrada o la cirugía. El tratamiento de la litiasis coledociana debe realizarse siempre. Si tenemos la seguridad que el paciente tiene un cálculo en la vía biliar, aún cuando sea asintomático, tiene que ser tratado. Y la forma de tratarlo es, como primera intención, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y como segundas alternativas, dependiendo del paciente, pueden estar o la intervención percutánea o la cirugía, porque no todos, hoy en día no en todos lados hay posibilidad de acceder a una intervención percutánea, pero muchas veces estos pacientes a veces es preferible derivarlo a un lugar donde le puedan hacer un abordaje percutáneo, salvo, por ejemplo, que el paciente tenga un síndrome coledociano litiásico en un paciente que tiene la vesícula. Entonces, en ese paciente, como yo sé que va a haber que operarle la vesícula, puedo optar por ir directamente a la cirugía, si tengo los medios para hacer el tratamiento de su litiasis coledociana. Pero lo que me importa es que sepan que, digamos, hoy en día la mayoría de los cirujanos hacemos primero el tratamiento de la litiasis coledociana y en un segundo tiempo el tratamiento de la litiasis vesicular. Bueno, y cuando vamos a cirugía, pueden ser distintas las causas, múltiples. Fíjense, por ejemplo, que no tengamos colangio retrógrada disponible. Una cosa básica. A veces, cuando la vía biliar del paciente no está muy dilatada, los endoscopistas son reacios a hacer una retrógrada. Pueden ser múltiples las causas por las cuales elijamos primero la cirugía. De todas maneras, siempre tratamos de solucionar antes de la colecistectomía o durante la colecistectomía la litiasis vesicular del paciente. Lo que no hay que hacer es dejarlo para después. Bueno, esto es lo que les decía, ¿ven? Yo puedo optar por un tratamiento en simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Entrar a quirófano, hacer la colecistectomía y si hacer una colangio intraoperatoria, y si veo que tiene litiasis coledociana, que venga el endoscopista y le haga la CPRE durante la misma anestesia. ¿Cuál es la dificultad de eso? Que tengo que tener al endoscopista disponible al lado mío. Que venga por las dudas. Eso no es tan fácil de conseguir. Pero los que han venido a cirugía en el hospital, vieron que en el hospital sí lo hacemos. Los endoscopistas están ahí con nosotros y si el paciente tiene un cálculo, traen los equipos y le hacen la retrógrada. Pero es muy difícil de replicar eso, sobre todo en el medio privado. Entonces ahí hay que optar primero por sacar el cálculo de la vía biliar y después hacer la colecistectomía. Esto, bueno, no tiene demasiada importancia. Esto era un tubo de Kerr. Hoy en día esto no se usa más. Con la generalización de la retrógrada, esto ha quedado prácticamente en el olvido. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. No.